El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión se le acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle en aprieto le preguntaron si un hombre podía despedir a su mujer. Él le respondió: ¿qué fue lo que determinó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió despedir a la mujer dándole el acta de divorcio. Pero Jesús le dijo: Moisés le dio a ustedes esa ley por la dureza de su corazón. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió no debe separarlo al hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron sobre lo mismo. Él le dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces le trajeron unos niños para que los bendijera, pero los discípulos lo reprendieron. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Yo les aseguro que no entran al reino de Dios al que no recibe como un niño. Después abrazó a los niños y se puso a bendecirlos imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. En esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, que nos acompaña en esta celebración litúrgica, los detalles de Dios siempre son hermosísimos, ¿no? Y creo que en una oportunidad se los comentaba, que a veces qué grande es nuestro Dios, que hasta a veces de situaciones incómodas, difíciles y poco cristianas, ¿verdad?, logra sacar una grandísima enseñanza para animar y sostener en la fe a su pueblo. De experiencias tan difíciles y tan duras como ha sido la experiencia de Jesús, de sus encuentros múltiples con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Sus grandes, vamos a llamarlo así, los grandes enemigos que tenía Jesús por su manera de ser, por su forma de ser y de estar en medio de su pueblo. Aquellos que querían quitarlo del camino, inclusive de esto Jesús saca grandes enseñanzas para animarnos espiritualmente. Y la palabra de Dios de hoy precisamente no escapa a ese escenario. Dice la palabra de Dios, el Evangelio, que estaban los fariseos buscando la manera de poner a prueba a Jesús. Y ahí está el primer detalle que les regalo hoy de la palabra de Dios. La tarea enorme que tenemos los cristianos también de revisar con qué intención me acerco yo a Jesús de Nazaret. ¿Con qué intención me acerco yo a mi Dios? ¿Qué es lo que me motiva verdaderamente a encontrarme con Dios? Y yo creo que esta es una tarea pendiente que tenemos todos los cristianos. Revisar cuáles son las motivaciones profundas, la intención profunda con la que yo me acerco a mi Dios. Porque en el camino se nos pueden ir colando, pegando motivaciones que no son cristianas, que no son las de Jesús. Y pueden ser muy buenas, hermanos. Atentos. Pueden ser intenciones muy buenas, pero poco cristianas. Pero poco de Jesús. Poco. Y ese es el primer dato que nos regala Papá Dios hoy a través de esta experiencia negativa que ha tenido con los fariseos. La necesidad de purificar las motivaciones más profundas con las que yo me acerco a Jesús de Nazaret, con la que yo me relaciono con Jesús de Nazaret. Por ejemplo, les digo una que creo que no es, ¿verdad?, no es cristiana. Yo me acerco a Jesús de Nazaret para sentirme que el Señor, sentirme yo curado, liberado de mis pecados, Él y yo. Esa espiritualidad
unidireccional, Dios y yo, no es de Jesús. Y es buena la intención. Oye, ¿quién no quiere que el Señor lo sane? ¿Quién no quiere sentirse liberado por Jesús de Nazaret? Pero si mi intención es unidireccional entre Dios y yo, y no me invita a ampliar el horizonte y a captar el que está a mi lado, es poca esa motivación. Es muy escueta, es muy pequeña, es corta. ¿Ok? Y así pudiéramos enumerar cantidad de motivaciones que son buenas. Ojo, que son buenas, pero que no son de Jesús. Por ejemplo, el que cree que Jesús de Nazaret va a ser un spa, donde yo me voy a encontrar y para que Jesús me dé la serenidad, la paz, ¿verdad? Y no sufra, no tenga ninguna dificultad, no tenga ningún problema. O sea, como un Jesús que me aísla de los problemas y de la realidad que estoy viviendo, pues tampoco es cristiana esa motivación. Por muy buena que sea. Y es buena, porque ¿quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere vivir con serenidad, con tranquilidad? Ciertamente. Pero esa visión de Dios es paz, de relajación, que Dios me dé tranquilidad, serenidad y me aísle de mi realidad, no es cristiana. Y eso ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño a la espiritualidad de los cristianos. Porque durante muchísimo tiempo nos hemos aislado y hemos visto la realidad desde un punto de vista muy alejado. La realidad aquí y nosotros los cristianos aquí atrás. Esa espiritualidad hizo mucho daño y ha hecho mucho daño en la iglesia. No. La razón de que yo me acerque a Jesús tiene que ser porque he sentido que me estoy relacionando con el Dios de la vida, con el Dios que me ha transformado, con el Dios que me ha modificado y que me ha lanzado a una misión concreta, que es la de llevar la buena noticia de Jesús, de ser evangelizador, de ser misionero de la alegría del evangelio. Esa sí tiene que ser la motivación más profunda con la que yo me acerque a Dios. ¿Ok? Primer detalle que les comparto entonces, revisar, purificar las motivaciones que a mí me mueven a relacionarme con Dios. Porque repito, pueden haber motivaciones muy buenas, muy santas, pero poco católicas, pero poco de Jesús. Poco de Jesús. Primer detalle que nos regala Jesús con esta situación así de tensión que tuvo con estos fariseos con los que se encontró. Y el segundo detalle nos lo regalan también los apóstoles, ¿no? También desde esta experiencia un tanto negativa. Cuando Jesús está exponiendo y está diciéndole a los fariseos precisamente que no han entendido, lo que quiso decir Moisés cuando está exponiendo la doctrina del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer, revelan actitudes de terquedad, actitudes de encerramiento. Porque creen que Dios está a la medida de cada uno de ellos. Están buscando la manera de crearse, de que Dios cambie, de que Jesús cambie y modifique esta hipótesis, esta teoría, esta doctrina que está sobre el matrimonio. Como queriendo decir, bueno, abre una ventanita aquí para que modifiques esta ley que está tan difícil. Y de fondo, ¿cuál es la intención? Bueno, hacerse un Dios a su medida. Hacernos un Dios a nuestra medida. Hacernos un Dios que se adapte o que se acople a la situación que yo estoy viviendo o a lo que yo necesito. Es lo que están diciendo, reclamándole los fariseos, preguntándole, poniéndole a prueba. Mira, vamos a modificar, no se puede modificar esta ley sobre la doctrina del matrimonio para que nosotros podamos tener otra concepción. No se puede hacer más fácil la doctrina del matrimonio. Y Jesús, ¿qué le dice? No. Al contrario, se la radicaliza más. Se la radicaliza más y le dice, no, es que el que ama, ama de verdad. Es que el que ama, el que se une, cuando se une un hombre y una mujer, es porque Dios lo ha unido. Como queriéndole manifestar que en la realidad plena del matrimonio está la totalidad también del amor de Dios. Está representando la globalidad, la totalidad
de lo que Dios ama al ser humano. Y que por lo tanto, cuando el matrimonio vive a plenitud el amor entre hombre y mujer, pues está viviendo a plenitud el amor de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de que tú vengas a modificar la doctrina del matrimonio. O no hay necesidad de que tú vengas ahora a querer organizar, estructurar y pensar en un Dios a tu propia medida. Porque es que eso es verdad. O sea, si no, terminamos nosotros creyéndonos dioses. Cuando yo quiero modificar y crear un Dios a mi manera, un Dios a mi estilo, cuando ni siquiera comprendo lo que me está aconteciendo desde la fe, desde Dios, ¿qué estoy haciendo? Pues me estoy poniendo yo al centro y estoy colocando mi intención, mi deseo de fabricarme, de crearme un Dios a mi estilo, a mi manera, a mi forma, y termino arrinconando lo que Dios propone. La terquedad. Y no solo de estos hombres que quieren creárselo a su manera, sino que los mismos apóstoles caen cuando dicen y le preguntan a Jesús y le vuelven a hacer la misma pregunta de la segunda parte. ¿Se recuerdan? Cuando quieren que Jesús le explique de nuevo, como queriéndole decir los apóstoles, bueno, ¿será que es verdad que eso es tan así, tan radical? ¿Será que no podemos modificar esta doctrina? Explícanos de nuevo. Y Jesús le dice, no es así. Y le repite, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Plenitud del amor, que debe precisamente vivirse en la experiencia del matrimonio. Que el hombre y la mujer cuando se unen revelan la totalidad del amor de Dios. No parcialidad, no pedazos, no parcelas del amor de Dios. La totalidad del amor de Dios. Y cuando está la totalidad del amor de Dios, no hay necesidad de crearnos un Dios a mi medida. Porque sé, y aquí viene la tercera parte que es hermosísima, cómo está conectado el Evangelio. Cuando aparecen los niños y le revelan cómo debe ser la forma de relacionarnos con Dios. Cuando los apóstoles siguen en su terquedad, bravos porque el Señor los había regañado, y empiezan a quitar a los niños. Fuera de aquí, los quieren quitar. Quieren arrinconar a los niños, y Jesús le dice a lo contrario, los reprende otra vez, los vuelve a regañar y le dice, no se lo impidan. Los que sean como ellos, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y los gestos son hermosísimos. Los gestos son hermosísimos que hace Jesús con los niños. Viene, los acerca, los abraza, los pone al centro para decir, si uno abraza a alguien es porque uno dice, me identifico contigo. Uno no le da un abrazo a cualquiera, ¿no? A alguien que yo estoy conociendo, yo no voy y le doy regalo un abrazo inmediatamente. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Y Jesús viene, coloca a los niños al centro, los abraza para decirle, me identifico con ellos. Así, los que son así, es lo que van a comprender la propuesta de Dios, la propuesta del Evangelio. No solo los abraza, sino que después le da el regalo hermoso de la bendición. De la bendición. Para decir, estos son los que han entendido bien cómo debe captar, cómo debe entrar la buena noticia. En contraposición a la terquedad de los fariseos, ¿se recuerdan? En contraposición a la terquedad de los apóstoles que quieren cambiar y modificar la doctrina del matrimonio para revelarse y crearse un Dios a su medida. Hermoso, cómo aparecen los niños y Jesús que los ve, los pone al centro, los abraza, los bendice y le dicen, es así, con esta actitud de desprendimiento, de ofrecimiento, de inocencia, de apertura a la novedad de Dios, es como van a captar a Dios en su vida, en su historia, en lo que van haciendo, en lo que va aconteciendo contigo, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con lo que vas haciendo, con la actitud del niño. Queridos hermanos, que Dios nos dé ese regalo hermosísimo, ¿verdad? De poder comprender, captar, que es la actitud de desprendimiento, de apertura, de disponibilidad como los niños. ¿Cómo vamos entonces a entender y comprender el paso de Dios
en la vida de nuestras parejas, en la vida de nuestra historia, en la vida de nuestros familiares y amigos, de nuestros hijos. Y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, que revelemos en nuestros matrimonios, en nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Yo como sacerdote, como soltero consagrado, como matrimonio, revelemos todos, la plenitud del amor de Dios. Y que el Señor nos libre de esas dos tentaciones tan humanas que tenemos, de querernos crear un Dios a nuestra medida, ¿verdad? A nuestra talla, a lo que necesitamos, y que descubramos verdaderamente la intención profunda con la que yo me acerque a Dios. Que Dios nos libre de creernos un Dios spa. No, un Dios que nos llama a transformar y que cuenta contigo y conmigo para modificar esta historia. Que así sea.